Vamos a tener unos 20 minutos de preguntas y respuestas. Así que pueden ustedes preguntar lo que ustedes gusten, lo que ustedes quieran. Si te da vergüenza y no te quieres ventanear, en un papelito están pasando ahorita decanes, entrégalos, ¿verdad? Para que mandes el papelito. No vamos a poder contestar todo, pero queremos contribuir un poco más, ya que son tan pocas las veces que venimos a Colombia, ¿verdad? Vamos a tomar de manera escrita las preguntas y el doctor Armando Alducin va a responderlas. Pero tienen que ser por escrito y no las hacen llegar aquí. Letra legible. Sé que algunos tienen muy bonita caligrafía, pero que se pueda entender, por favor. Vamos a contestar la primera pregunta. ¿Por qué Dios, si es bueno, permite las catástrofes, las tragedias, etcétera, etcétera? Bueno, ahorita voy a contar brevemente, pero traigo un libro que se llama Dios y la existencia del mal, que lo escribí para nivel universitario, para teólogos, pastores y personas interesadas. Es este que está aquí. Este no es el de profecías bíblicas. Dios y la existencia del mal. Aquí contesto por qué Dios, ¿verdad?, hizo todo esto. Pero déjenme compartirles lo siguiente. En primer lugar, si Dios existe, Dios es soberano. Él es el único, lógicamente, que nos puede llevar a la otra vida como Él quiera. Entonces, muchos de nosotros morimos en un avionazo, un terremoto, un ataque al corazón, una embolia, un accidente, un balazo, etcétera, etcétera. Tenemos muchas formas en las que podamos pasar de la muerte a la otra vida. Ahora, muy bien, cuando se mueren 40 personas en un avionazo, le llamamos tragedia. Cuando mueren 300,000 personas en un tsunami, le llamamos tragedias porque se murieron juntas. Nunca nos hemos puesto a pensar que esos 40 que se murieron en el avión se tenían que morir algún día, pero se murieron juntas, es una tragedia. Y cuando alguien se muere, claro, cada vez que una persona se muere es una tragedia, pero le llamamos tragedias, vuelvo a repetir, cuando son muertes colectivas. Ahora, ¿por qué las permite Dios? En Indonesia, cuando hubo el tsunami famoso que arrasó y murieron el 60% de los niños menores de 12 años, la gente comenzó a preguntar, ¿por qué Dios permitió que estos niños inocentes se los arrastrara el tsunami? Bueno, cuando comenzamos a investigar, Indonesia es una de las localidades geográficas con más prostitución que hay infantil, donde más brujería existe, donde más adulterio existe, donde más burlas contra la verdad existen. Y al llevarse Dios al 60% de los niños en ese tsunami, simplemente Dios hizo esto, ¿verdad? Los recogió para que no crecieran en ese medio ambiente y fueran al infierno algún día. Entonces fue un acto de misericordia de Dios que se los haya llevado de esta vida antes de tiempo. Y así hay muchos niños que por la misericordia de Dios, Dios se los lleva en un acto de misericordia. Pero como tenemos una venda, nosotros no podemos ver el propósito que se encuentra detrás de muchas muertes, y repito, le llamamos tragedias. Pero cuando las vendas se nos caen y entendemos poco a poco por qué mandó matar Dios a los cananitas, como los ateos siempre sacan ese rollo cuando debatimos, por qué un Dios manda matar y exterminar a los cananitas a través de David y a través de los Josué, simplemente porque las 7 tribus de Canaán que vivían ahí, las 7 ciudades, tenían 120 años que no quisieron arrepentirse. Entonces Dios fue grandemente paciente hasta esperar que se convirtieran, y cuando llegó el momento y que su pueblo iba a entrar a la tierra de Canaán, ellos podían contagiar a su pueblo, y por eso Dios permite el exterminio de las personas que le han rechazado. Él es soberano y Él puede determinar la forma en la que todos nosotros nos podemos ir a la otra vida. Doctor Alducin, preguntan aquí, ¿qué es realmente el mormón? El mormonismo comenzó por un hombre llamado José Smith, en 1872 más o menos, cuando se le apareció un ángel llamado Moroni. Este ángel le dijo a José Smith, un norteamericano, que fuera a un monte e iba a descubrir unas tablas escritas en egipcio cuneiforme. José Smith fue a este monte, encontró las tablas y tradujo las tablas de egipcio cuneiforme, y de ahí salió el libro del Mormón. El 80% del libro del Mormón es una traducción corriente de la versión norteamericana
King James. Este hombre también dijo, José Smith, que el ángel le permitía la poligamia. Entonces llegó con su esposa, ¿verdad? Le dijo, ¿sabes qué? Tú no eres la única, amorcito. Entonces nos vamos a tener que, mañana voy a traer 4 más o 5 más. Pero en ese tiempo, la Constitución de Estados Unidos, que se formó en 1776, prohibía la poligamia. Y entonces lo metieron a la cárcel y él murió dentro de la cárcel. Entonces, de ahí nació el libro del Mormón. Ellos niegan que Cristo sea Dios, creen que vamos a ser dioses y ellos creen, ¿verdad?, que son apóstoles de Jesucristo. Algo que ha entrado también a la iglesia cristiana, desgraciadamente. ¿Dónde queda mi adoración a la Virgen? Bueno, si alguien respeta a la Virgen María y no se llama de la Macarena, ni Lupita, ni del Calvario, ni es negra, ni es la Virgen, de acuerdo a la Biblia, se llamaba Miriam en el griego, que fue la madre de Jesucristo y era una muchacha entre los 14 y los 17 años de edad, porque la palabra alma en el hebreo es una doncella que no ha tenido relaciones hasta los 16, 17 años de edad, que en aquel tiempo se casaban. Entonces, la Virgen María es alguien, ¿verdad?, un ejemplo increíble de humildad. Y cuando ella recibió la noticia del ángel, y esto está en las versiones católicas, en la Nácar Colunga, en la Torre Samad y en la Biblia de Jerusalén, que son las versiones católicas que tienen 11 libros o 12 apócrifos. Tú lees la Biblia católica y ves el libro de Lucas y de Mateo, que cuando el ángel se le apareció a María, ella dijo, me regocijo en Dios, mi Salvador. Ella le llama a Cristo el Salvador. Y cuando Cristo nace, la mandan purificarse, porque se ha enseñado que era sin pecado María. Bueno, esto no lo dice la Biblia, ni la Biblia del Mormón lo dice. Y cuando se dice, Dios te salve María, se le está orando a que la salve de Dios. Entonces, eso no es diosa, es la madre de Jesucristo. Ella necesitaba que su hijo pagara por sus pecados también, y es una mujer inigualable en cuanto a su humildad y su santidad. Pero nunca se nos manda a adorar ni a los ángeles, ni a los papas, ni a los curas, menos a los pastores, solo a Dios. Adoremos solamente al que hizo los cielos y la tierra. Sobre las iglesias que dan profecía, doctor Alducin, ¿qué tiene que decir? Las iglesias que dan profecía, bueno, dice la Biblia en Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas formas a través de los profetas, en estos tiempos nos ha hablado por el Hijo. Y en Efesios 4:11 dice, y Dios constituyó a unos apóstoles y profetas. Y en Efesios 2:20 dice que los apóstoles y profetas fueron el fundamento de la iglesia. Y desde hace 2000 años, desde que el último apóstol fue Juan, hasta nuestros días, nunca en la historia, jamás, ni Lutero, ni Calvino, ni Billy Graham, ni Billy Sunday, ni Karen, ni Hudson Taylor, ningún hombre de Dios jamás se ha atribuido el apostolado hasta el año 2001. En el año 2001, de repente surge una persona en California llamada, y lo voy a decir, el doctor Peter Wagner, del Fuller Theological Seminar, donde va a una reunión y una disque profetiza, le pone las manos y le dice que él es el apóstol de las naciones y que debe levantar el apostolado. El doctor Peter Wagner en el año 2001 forma la Coalición Internacional de Apóstoles, donde te costaba $350 si eras americano y $400 inscribirte para ser miembro y ser apóstol. En Guatemala se lleva una reunión donde se juntan varios pastores para autonombrarse ellos apóstoles. Y hasta la fecha nos damos cuenta, ¿verdad?, que históricamente el apostolado son los que fundaron el fundamento. Cuando los apóstoles establecieron la organización de la iglesia, nunca establecieron apóstoles, establecieron pastores, diáconos y obispos. Y el último mensaje de Cristo, para remacharlo en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 de la iglesia de Éfeso, le dice Cristo a la iglesia de Éfeso, te felicito porque has probado a los que se dicen ser apóstoles y los has hallado mentirosos. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el siglo I, ya después de que los apóstoles comenzaron a morir, muchos hombres querían volverse a nombrar apóstoles. Y Cristo dice, son mentirosos. El fundamento fueron los pastores y los apóstoles y profetas, y el ministerio que ha surgido desde hace 2000 años ha sido el de evangelistas, pastores y maestros.
Así que esta nueva apostolitis, ¿verdad?, es antibíblica, es antihistórica y es una vanagloria impresionante la que está azotando e infectando la iglesia cristiana. Porque no hay ningún poder en la tierra, ni ninguno de ellos tiene poder sobre nosotros más que el Hijo de Dios. Bueno, vamos con otra pregunta. Pregunta, ¿me veré con mis seres queridos después de la muerte? Bueno, cuando Cristo se transfiguró, ¿quién se apareció junto con él? Elías y Moisés. ¿Cómo los reconocieron Pedro, Juan y Santiago? No había cámaras Polaroid, no había fotos de Elías ni de Moisés. ¿Cómo fue que los reconocieron, verdad? Hay un conocimiento que se llama espiritualmente intuitivo. Cuando lleguemos al cielo, vamos a ver, ese fue Adán, espiritualmente lo vamos a saber. Ese fue Adán, mira, ahí está Pablo, ahí está Elías. Y tus seres queridos que se hayan convertido y sean salvados, los vamos a reconocer. Los que no se hayan salvado, no vas a sentir absolutamente ni los vas a extrañar. Ese cassette se te borrará. Porque si hubiera algo en la otra vida que impidiera nuestra completa felicidad, no seríamos felices. Y dice Apocalipsis 21 que Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos y jamás volveremos a llorar. Ni extrañar, ni a tu perro Fido tampoco. Una muy actual, ¿cómo debemos celebrar la Navidad? Cada quien que la celebre como quiera. Si tú crees que la Navidad es paganismo, bueno, ¿verdad? El 24 todos sabemos que Cristo no nació. Nació en septiembre, en el mes de Tishri, del calendario hebreo. Pero el 24 se aprovecha porque el mundo de la Iglesia Católica, cuando cambió el calendario lunar al calendario solar, instituyó un papa la Navidad. Ahora, si lo están celebrando, ¿verdad? Dios dice en Romanos 14 que el reino de Dios no consiste en comidas, bebidas, celebraciones, sino en gozo y paz del Espíritu Santo. Entonces, ¿de qué te sirve no poner árbol? Porque el árbol no debe de ponerse y tener la cara de amargado y pelearte con tu mujer. ¿Sabes una cosa? Y si no quieres poner el árbol, dice Romanos 14, cada quien esté convencido en su propia mente. No hay ningún problema. Si quieres ser vegetariano, sé vegetariano. Si quieres comer carne, come carne. No podemos en estas cosas pelearnos entre nosotros. Yo les digo, mi esposa pone el árbol más lindo de Navidad que hemos tenido siempre. Unas esferas preciosas, tenemos mucha paz, cantamos cantos navideños, tenemos un servicio el 24 en la iglesia en México y estamos gozosos y felices. Porque Dios no ve el árbol, Dios ve nuestros corazones. Bueno, la siguiente pregunta, ¿qué pasará con quienes se suicidan y han recibido a Cristo en su corazón? Hay diferentes clases de suicidio, ¿verdad? En Masada, cuando los judíos, en el último sitio que los romanos hicieron en Jerusalén, y se subieron si vas a Jerusalén, a Israel, vas a ver una montaña grandísima que se llama Masada. Ahí se subieron todos los judíos y hay una película inclusive que se llama Masada, que ahí se reunieron y los sitiaron durante varios meses. Entonces, cuando se les acabó la provisión, eran como 1000 judíos con sus esposas y sus hijos, todos planearon, ¿verdad?, suicidarse antes de que los romanos violaran a sus esposas y violaran a sus niños. Entonces, ¿qué es lo que Dios ve? El motivo del corazón. Entonces, hay una muchacha también en Nueva York que cuando en un tren subterráneo la iban a violar 4 negritos, ella se enterró una botella, la rompió y se la enterró y se desangró. Prefirió morir antes de que la violaran. Entonces, ¿qué es lo que ve de Dios? El motivo por el cual hacemos las cosas. Hay otros que se suicidan por cobardes, porque se les cierra el mundo, porque ya no quieren ver más adelante y no tienen absolutamente ninguna esperanza ni propósito para seguir viviendo. Dice Romanos 2:14 en adelante, no juzguemos nada hasta la venida del Señor, el cual revelará los secretos del corazón. Entonces no podemos levantarnos ni juiciar a nadie porque haya suicidado, decir que está en el infierno. Solo Dios sabe el motivo por el cual lo hizo. Aquí hay una pregunta, doctor Alducin, que le teníamos para muy positivo, pero no podemos grabar por falta de tiempo, y es la hace Jimena Vives, y es un fenómeno que ha ocurrido aquí en Colombia hace un mes, pienso yo, sobre un hombre que resucitó de entre los muertos. Estaba muerto y más o menos 45 minutos duró muerto, y ha sido ya una estrella en los medios de comunicación porque los médicos no tienen explicación alguna. Y ocurrió con una niña hace 10 días también, resucitó. Recordemos algo, la medicina hace algunos años no podía determinar lo que se llama la muerte clínica. O sea, hace muchos años en México un artista llamado Joaquín Pardavé murió, pero sufrió un ataque que se llama cataléptico. Lo enterraron vivo.
y jurarían que estaba muerto porque ya no tenía ni vaho en la respiración. Y cuando lo desenterraron a los 6 días para cambiarlo su familia, lo encontraron volteado y sin uñas, ¿verdad? Ahí se despertó y pues el pobre, pero estaba enterrado. Entonces hay muchas personas que no mueren, sufren estados catalépticos y entonces se considera, ¿verdad?, que murieron y que resucitaron. Pero digo, de que hayan resucitado y que hayan estado muertos, dice la Biblia en Santiago, que el cuerpo no puede vivir sin el espíritu. Entonces no es hasta que el espíritu se separa, es como un cordón umbilical entre el alma y el espíritu. Hasta que se corta ese cordón es cuando ya el cuerpo muere y el espíritu queda libre. Entonces, en el caso que tú me mencionas, el espíritu no se había despegado del cuerpo. Estaba, no sé, en algún estado y regresó al cuerpo y se consideró como una resurrección. Dice aquí, Jesús hizo milagros sobrenaturales y nos envió a sanar enfermos de manera sobrenatural. ¿Por qué en su discurso ha criticado las sanaciones sobrenaturales? No, yo jamás critico las sanaciones. Dios me perdone, ¿verdad? Pero jamás en mi vida Dios sigue haciendo milagros. Lo que nosotros atacamos y contradecimos son las sanidades donde se hace un circo de la sanidad. Eso es lo que no estamos de acuerdo. Ni que tampoco un pastor, ¿verdad?, comienza a decirles a todos, sé sano, sé sano, sé sano, y se convierte en el Espíritu Santo. La Biblia dice en Santiago 5, los apóstoles explican lo que pasó en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es un libro narrativo que narra o registra la transición entre el judaísmo y el cristianismo. No podemos tomar doctrinas del libro de los Hechos, porque las doctrinas nos las dieron las cartas y las epístolas apostólicas. Explican lo que pasó en el libro de los Hechos. Y la única forma en la que nosotros somos llamados para orar es en Santiago 5, que los líderes de la iglesia, cuando alguien esté enfermo, lo unjan con aceite. Pero no hacer un espectáculo, ¿verdad?, ni determinar que tú sé sano, o hacer una gran campaña, vengan todos los enfermos. El que no está enfermo de los juanetes, está enfermo del dedo gordo, y todo mundo se junta, ¿verdad? Pero luego repetir, ¿verdad?, todas estas cosas, jamás, imagínense, vénganse, Pedro y Pablo van a sanar mañana, júntense a todo el mundo. Pues esos sanadores vamos a mandarlos a los hospitales mejor. Ahí hay muchos enfermos, ¿verdad? Y que oren por ellos ahí. Que si se pierde la salvación. Se puede perder. Virgen del cobre. Pregunta a la persona que cree que se pierde la salvación: ¿cuántos pecados Cristo nos perdonó en la cruz? Pasados, presentes y futuros. Si la salvación se perdiera, Cristo tenía que volver a pagar por ellos otra vez. Y dice en Hebreos 10 que nos hizo perfectos con un solo sacrificio. Entonces, cuando el cristiano peca, no pierde la salvación, pierde la comunión con Dios. Y lo único que hace falta es confesar nuestros pecados y restaurar esa comunión. Si la salvación se perdiera, ya no era eterna. Cuando Dios nos habla, nos da salvación, vida temporal, vida eterna. O sea, entramos ya a la eternidad y nacemos de nuevo y somos sellados por el Espíritu Santo. Entonces, se pierde la salvación, pierdes el sello, pierdes el nuevo nacimiento y te arrepientes y vuelves a nacer otra vez. Digo, es absurdo, ¿verdad? La salvación no se puede perder. Bueno, otra pregunta. Dice, escuché en una predicación suya que el chip actual en Estados Unidos no es el chip o marca de la bestia que habla la Biblia. ¿No cree que el engaño del diablo es hacer creer que este no es el chip o marca de la bestia? Bueno, el chip que el anticristo va a poner, o la marca en la frente y en la mano, ¿cuál es el objetivo de esa marca? Apocalipsis 13, controlar la economía. Recordemos esto. El chip que quería poner Obama era para controlar la salud, para que todas las personas pudieran tener un chip y que entonces al llegar al hospital, ese chip está ahí, su tipo de sangre, si tienen dinero para pagar o no para pagar, si tienen aseguradora, etcétera, etcétera. Si llegara a poner ese chip, yo me lo pondría. ¿Por qué? Porque estamos nosotros ya sellados por el Espíritu Santo, ya estamos marcados. Y el que acepte la marca de la bestia es porque rechazó el sacrificio de Cristo. Entonces no es el chip lo que te da la salvación, no te los da, es aceptar que el anticristo es Dios. Y cuando el anticristo se manifieste, ya no estamos aquí nosotros. Entonces no nos preocupemos. Ahorita los chips los usan los políticos para los secuestros. Los usan los perros para que se pierda el perro, lo localicen con un chip. Y no hay problema que tú te pongas un chip si tú eres una persona importante. Los artistas están poniendo chips para que si lo secuestran también, ¿verdad?, inmediatamente sepan dónde está su paradero. Entonces no es el chip lo que es, sino la intención de por qué te lo pusiste. Recordemos esto, por favor. Es el motivo por el cual hacemos las cosas. ¿Qué diferencia hay entre los ángeles caídos y los demonios? Los ángeles caídos no pueden entrar a una persona. Los ángeles caídos son los que se consideran en Efesios 6:12 como los principados,
Los demonios son las huestes espirituales de maldad, son los soldados rasos. Los demonios pueden entrar a una persona, pueden entrar a tu hígado, a tu páncreas, a tu estómago, pueden cambiar tu forma de pensar, afectar nuestras neuronas. El diablo tiene más conocimiento que un neurólogo de toda la composición del cerebro, pero los ángeles caídos son aquellos que solamente controlan los países o los estados nada más, pero los demonios son los soldados rasos. Esa es la diferencia. Bueno, dice, tengo 3 personas conmigo diagnosticadas con TOC. Bueno, compulsivo. Lo que quiere decir esta persona es que no ha podido dejar ella, los que están en la casa no se han sanado y esta persona tiene pastillas antidepresivas que no las ha podido dejar. ¿Y qué pasa con ella delante de Dios porque no ha podido dejar las pastillas? Bueno, esas preguntas hay que tratarlas ya con media hora, ya son pastorales, ¿verdad? Sentarse con la persona, a ver por qué está tomando pastillas antidepresivas, pues, si rechazó a Cristo, si está viviendo en pecado, ¿verdad? Es una pregunta muy, muy complicada. Pero una cosa sí es importante, la Biblia enseña en 1 Corintios 11, 31 al 36, que muchos cristianos están enfermos por el pecado, cuando no disciernen el cuerpo de Cristo en la Santa Cena principalmente. Y otros, Dios se los lleva antes de tiempo a casa porque no quieren arrepentirse. Entonces, ¿cómo puedo yo, verdad, decirle a una persona, sé sana, cuando a lo mejor está enfermo por el pecado? ¿Quién soy yo para perdonarle sus pecados? Solo Dios perdona pecados. Por eso Cristo no sanaba a nadie más que lo que el Padre le decía. Lo que yo veo hacer el Padre es lo que yo hago, dijo Cristo. Y no era Cristo el que sanaba, era el Espíritu que operaba a través de él. Entonces nosotros tenemos que orar siempre antes de poner las manos a una persona para orar por ella, ¿verdad? A ver si realmente el Espíritu Santo nos está guiando para orar por esa persona. Porque muchos pecados son porque no comes bien, no te cuidas, no haces ejercicio y quieres que Dios sea el genio de la lámpara maravillosa. Que cuando tú quieras, te sana. Y Dios no es nuestro sirviente. Doctor Alducin, quisiéramos saber por qué caemos en pecado tan fácilmente. No sé. Bueno, eso dice la persona. La persona que me lo hace, ¿verdad? Tiene que saber. Yo sé cuando yo sé que si yo descuido mi relación con Cristo, yo tengo miedo, así se los digo con todo mi corazón, yo tengo un temor tremendo de un día levantarme y que den las 1 o las 2 de la tarde y que no haya tenido mi tiempo con Dios, porque inmediatamente a las 3 de la tarde surge el antiguo Armando, ¿verdad? Y el animal que traemos dentro todos, la antigua naturaleza, y ya veo que comienzo a preocuparme, ya comienzo a exaltarme. Yo soy de un carácter muy, muy fuerte y comienzo a sentir que inmediatamente me voy corriendo a mi cuarto a orar y a leer la Biblia, porque yo sé cómo sé si Cristo no está actuando dentro de mí, si no estoy en la comunión con Dios. Entonces por eso yo particularmente cuido mi comunión con Dios ininterrumpida, en las mañanas, en las noches, estar memorizando, repitiendo la palabra todo el día, porque me conozco. Como pastor tampoco, nunca un pastor le aconsejaría a una mujer sola, jamás. ¿Por qué? Porque se involucran los sentimientos. Un pastor jamás sube a una mujer a su coche sola, nunca. Que está lloviendo, dale un paraguas y que se vaya con el paraguas a su casa, ¿verdad? Un pastor no recibe menos ni va a visitar una familia donde hay una mujer sola tampoco, si no es el esposo o los hijos, o si no hay una mujer que lo esté acompañando. ¿Por qué? Porque el espíritu está presto, pero la carne es débil. Y si no entendemos nuestra naturaleza y lo vulnerable que somos en la carne y lo débiles que somos, por esa razón mucha gente cae. Doctor Alducin, ¿es bíblico, está escrito aquí, ¿no? ¿Hablar en lenguas? ¿Usted habla en lenguas? No, yo nunca he hablado en lenguas, ¿verdad? Y el que habla en lenguas, que Dios lo bendiga, es el último de los dones. Y dice la Biblia claramente, ¿verdad? Que no, 1 Corintios 12, del 4 al 8, Dios reparte en particular como Él quiere. Y termina el capítulo 12, ¿son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos senadores? No. ¿Hablan todos en lenguas? Entonces, ¿verdad? Yo no hablo en lenguas, Billy Graham no habla en lenguas, Luis Palau no habla en lenguas, Justo Hotel no habla en lenguas, Lutero no habla en lenguas, Juan Calvino no habla en lenguas. Y los que hablan en lenguas, ¿verdad? Pues dale gracias a Dios. Pero también te pido que cuando hables en lenguas pidas interpretarlas. Pero eso sí, en la iglesia, el domingo, Dios prohíbe hablar en lenguas, a menos de que haya intérprete. 1 Corintios 14. Entonces, si hay una iglesia donde un canto nuevo y llegan incrédulos, dice Corintios 14, van a decir que somos una bola de locos. Entonces, las lenguas están reguladas en Corintios 14 para que no demos un espectáculo de un manicomio en la iglesia. ¿Qué opinión tiene sobre una versión bíblica que
Se denomina NBI, Nueva Versión Internacional. La Nueva Versión Internacional es una de las peores traducciones de la Biblia que hay, de las peores que hay, donde más de 11 versículos del Nuevo Testamento fueron secuestrados y donde se cambió la palabra alma y espíritu en Génesis 35 por suspiro, en Hebreos 4. Bueno, puedo nombrarles a ustedes la cantidad de barbaridades que hay, porque todas las versiones modernas fueron impresas porque la sociedad bíblica necesita, y necesitan sacar la Biblia para la mujer, la Biblia para el hombre, la Biblia para el amor, la de fulano de tal, etcétera, etcétera. A mí me han dicho, ¿por qué usted sacó una Biblia? ¿Cómo que una Biblia cayó? Sí, porque hay Biblias que ya están con el pastor, la Biblia de fulano de tal. Bueno, eso es una cosa, entonces ya le robas la gloria a Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Y todas las versiones que fueron traducidas del Textus Receptus antes del año 1650 son las que fueron traducidas directamente del hebreo, arameo y del griego. Todas las modernas son traducciones cuyos, como la Moffat, por otros hombres que eran, inclusive practicaban el ocultismo en Alemania. Fueron 2 alemanes, se me fue el nombre ahorita de ellos 2, pero de ahí vienen todas las versiones modernas. Y si el diablo va a atacar algo, ¿qué va a atacar? La Biblia. Así que, ¿verdad? Yo siempre recomiendo en el inglés la King James y en el español la Reina Valera de 1960. Pero la nueva versión es de las peores traducciones que se han hecho. Bueno, aquí el pastor habló ya hasta de más de mí. Ya no creo que haya más que hablar, ¿verdad? Más que muchas gracias a todos, que tengan mucha paz, manténganse en la unidad, ciñan los lomos de su entendimiento y sean santos, porque el Dios que estamos sirviendo es santo. Y si lo invocamos por Dios y Padre de Jesucristo, andemos con temor durante todo el tiempo de nuestra peregrinación, sabiendo que su manifestación, ¿verdad?, sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, y debemos de ser fieles hasta la muerte para defender este mensaje con nuestra propia vida. Porque el espíritu que necesita ahorita el mundo es un espíritu de reforma, de regresar a las Sagradas Escrituras. El mundo, estoy recorriendo tantos países y los cristianos están cansados de tantas barbaridades. Todos buscan las sanas palabras del Hijo de Dios. Que Dios los bendiga y que tengan